Hola, muy buen día a todos. Buenos días. Hola, buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, profe. Ahora en un minutito ya arrancamos. Bien. Bueno, vamos a comenzar de a poquito con el tema que hoy nos convoca. ¿Me escuchan todo bien, no? Perfecto, siempre por la misma pregunta por las dudas, a ver si no sea cosa que esté hablando y no me escuchan. Vamos a comenzar hoy, ahora tengo el programa, con el juicio ejecutivo. Hoy empezamos con la unidad temática número 14. Por un problemita personal, la doctora Ledesma no pudo dar la clase ayer, pero están todos avisados que la da mañana, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Básicamente, como para hacer una introducción a este tema, nosotros en lo que es la primera parte del cuatrimestre hemos estado hablando básicamente y esencialmente de un proceso de conocimiento, ¿sí? En donde un actor efectúa un reclamo, está en discusión su derecho y la sentencia definitiva lo que va a hacer es dar, digamos, una certeza sobre ese derecho y decidir sobre la procedencia o no del derecho de ese actor que ha promovido esa demanda. Y en cierta medida, para recordar un poquito los pasos procesales, como siempre hago yo para estructurar el proceso de conocimiento, teníamos que se iniciaba con una demanda. Esa demanda tenía un primer despacho del juez en el cual se disponía cuál era el trámite que le correspondía a ese proceso de conocimiento y disponía, por supuesto, del traslado de la demanda. Ese traslado de la demanda que se daba con ciertas formalidades, si bien era por cédula, tenía que, digamos, que cumplirse con ciertas formalidades porque está en juego el derecho de defensa y era la primera vez que se cita, o es la primera vez que se cita al demandado a que comparezca en un proceso y se defienda. Luego de eso teníamos la actitud del demandado, que habíamos visto que puede desplegar distintos tipos de actitudes, puede guardar silencio o puede presentarse y puede contestar la demanda, podía reconvenir, podía allanarse, podía oponer excepciones, en fin, tenía varias posibilidades frente a ello. Luego, si había hechos conducentes y controvertidos, se abría la causa prueba. En esa etapa probatoria se producía todo el material probatorio, excepto, por supuesto, la prueba documental que ya fue adjuntada. Luego se certifica el vencimiento probatorio, se llama autos para sentencia y se dicta la sentencia definitiva. Obviamente esto a grandes rasgos, ¿no? Si estamos en el marco de un proceso de oralidad, teníamos las dos audiencias, la audiencia de preliminar y la audiencia de vista de causa. Si estamos en un proceso ordinario, vamos a tener la posibilidad de los alegatos, pero fíjense la amplitud de debate, ¿sí?, que teníamos en este proceso de conocimiento, la amplitud de debate y la amplitud de prueba. Nosotros vamos a empezar a ver los procesos de ejecución. Aquí, en estos procesos, y en cuanto digamos, a la pretensión de los procesos de conocimiento, ¿se acuerdan cuál era la pretensión mediata y la inmediata? Reconozco, son 8 y 10 de la mañana, es muy temprano para hacer una pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan la consecuencia mediata e inmediata de la pretensión o el objeto del proceso?
Si yo inicio un proceso, ¿qué es lo que quiero? Si inicio un proceso de conocimiento, ¿qué es lo inmediato? ¿Qué es lo que voy a perseguir? Alguien que se anime, que active el micrófono y comience. ¿Nadie? ¿Ustedes para qué van a iniciar un proceso? ¿Qué van a querer con ese proceso? Para que el juez dé lugar a mi pretensión. ¿A través de qué, Micaela? ¿De qué manera lo va a hacer el juez? Está muy bien, Micaela, lo que decís, ¿eh? ¿De qué manera ¿Con la lo va a hacer? sentencia? La Es- sentencia. Exactamente. Entonces, el objeto, la pretensión inmediata al iniciar un proceso, ¿cuál es? El dictado de una sentencia. Muy bien, Micaela, muy bien. Creo que fue Natalia y Erika, me parece. Con el dictado de una sentencia. Entonces, el objeto inmediato de la pretensión va a ser el dictado de una sentencia. ¿Y cuál va a ser el objeto o la pretensión mediata? Primero, el inmediato es el dictado de una sentencia. Perfecto. ¿Qué va a decir la sentencia? El dictado de una sentencia que haga lugar a mi pretensión, ¿verdad? A lo que yo reclamé en la demanda. Y el objeto mediato, ese es el inmediato, lo que quiero enseguida. Ahora, ¿cuál es el mediato? Cumplimiento de esa sentencia. Exactamente. Hacer, o sea, que yo me haga con el bien de la vida que estoy reclamando, ¿sí? Para hablar de manera técnica. Es decir, si yo en la demanda reclamé 100.000 pesos, la sentencia me va a hacer lugar y se condena al demandado que pague 100.000 pesos. Ahora, la sentencia todavía no me pagaron los 100.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? El objeto inmediato, hacerme del bien de la vida, de que me paguen esos 100.000 pesos. Muy bien. Entonces, ese es digamos, el objeto inmediato o la pretensión inmediata en un proceso de conocimiento. Cuando hablamos de un proceso de ejecución, ¿sí? Y ya metiéndonos en el tema de hoy, acá ya no vamos a tener una discusión acerca del derecho del actor, en principio, ¿sí? No vamos a discutir si el actor tiene derecho o no. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con la ejecución es traducir en hechos un derecho que el actor tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ese derecho, porque de repente pudo haber sido declarado judicialmente o porque está volcado en un título que le otorga ese derecho, ¿no? Y ese derecho, por supuesto, que está insatisfecho. Por eso, dentro de lo que son los procesos de ejecución, tenemos, por un lado, la ejecución de sentencia y por otro lado tenemos los juicios ejecutivos. Hoy vamos a ver juicios ejecutivos, mañana con la doctora Ledesma van a ver ejecución de sentencia. Vamos a ver juicio ejecutivo en los aspectos generales, ¿no? Porque después tenemos la unidad temática 15, que habla específicamente de demanda ejecutiva, el diligenciamiento del mandamiento. Hoy vamos a ver aspectos generales de lo que es juicio ejecutivo, que concierne a los puntos 3 y 4 de la unidad 14. Bien, entonces, ¿qué es un juicio ejecutivo, en definitiva? Básicamente es un proceso especial. ¿Y en qué consiste o cuál es el objeto de ese proceso? Básicamente, hacer efectivo el cumplimiento de una obligación. ¿Qué tipo de obligación? Una obligación que se encuentra documentada en algún título extrajudicial, porque si fuese judicial sería ejecución de sentencia. Entonces, una obligación dineraria, ¿sí? Que está contenida o instrumentada en un título extrajudicial que, vamos a ver, se llaman títulos ejecutivos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Por tratarse de títulos ejecutivos, el legislador le ha dado cierta presunción de certeza de la existencia de ese derecho. ¿Por qué? Por la forma en la que está instrumentada esa obligación. De ahí que, digamos, el proceso, o mejor dicho, el juicio ejecutivo, tiene grandes diferencias con el trámite del proceso de conocimiento. En principio, los plazos van a ser más cortos, es decir, va a haber mayor celeridad. ¿Por qué? Porque va a haber menor cantidad de actos procesales, ¿sí? Actos que integran ese proceso, que en definitiva todo eso implica una diferencia en lo que es la tramitación. Es decir, va a variar en la tramitación, en la celeridad y en la cantidad de actos procesales. De hecho, y esto ya adelantándome un poquito, vamos a ver que en principio no hay
técnicamente un traslado de la demanda, como lo hay en el juicio, como lo hay en el proceso de conocimiento. Yo voy a ir haciendo este paralelismo con el proceso de conocimiento, que es el que ustedes ya saben, como para marcar bien las diferencias. Y la posibilidad de defensa que tiene el ejecutado, el demandado, el ejecutado, va a ser limitada. Las defensas van a ser limitadas, no va a poder oponer cualquier tipo de defensa. Por ejemplo, las cuestiones que hacen a la causa de la obligación, en principio van a estar excluidas. ¿Sí? En un rato vamos a explicar de qué se trata esto. ¿Y cuál es la finalidad de este, digamos, de este juicio ejecutivo? Porque decimos que es un proceso rápido, es un proceso más rápido, es un proceso con menor cantidad de actos procesales. Y en principio, por supuesto que esto está previsto en beneficio del acreedor, pero tiene una trascendencia social o una transferencia transpersonal que va más allá del mero beneficio al acreedor. Y está vinculado este interés social en que la legislación tiene que favorecer las transacciones económicas de manera ágil, de manera fluida. Entonces, por eso está previsto este juicio ejecutivo. Yo lo pongo, el ejemplo típico y clásico, por ejemplo, para un juicio ejecutivo es, conocen pagaré, cheque, pero por ejemplo, la ejecución de las expensas, ¿no? Las expensas son necesarias para cubrir los gastos de un consorcio. Gastos en donde está vinculado la higiene, gastos que van a cubrir la seguridad del edificio, como puede ser el mantenimiento de los ascensores, de los matafuegos, de limpieza de tanques de agua, el personal de limpieza o encargado de edificios, ¿sí? Entonces, cubre una serie de gastos que el legislador también le tiene que dar, digamos, un proceso ágil y rápido para que frente a una deuda pueden cobrar rápidamente. ¿Por qué? Porque si no, empieza a existir problemas en la administración de ese consorcio. Entonces, por eso se prevé esta situación. ¿Qué es lo que les decía recién? Que se necesitan medios expeditivos para favorecer esas, en este caso, la percepción para cubrir esos gastos, y en otros casos, bueno, las transacciones económicas en general. Entonces dijimos, el objeto de este juicio ejecutivo es ¿cómo decirlo? La satisfacción de ese crédito que la ley presume que existe en virtud de qué? Del lugar en donde se encuentra documentado. Es decir, en virtud de que existe un título ejecutivo que le da, no voy a decir certeza, sino que lo hace presumir la existencia. ¿Sí? Recuerden, en el proceso de conocimiento, teníamos que esa sentencia de la que hablábamos hace un ratito iba a declarar la existencia o no del derecho que era incierto del actor. Bueno, acá tenemos un derecho que se presume. Y, por supuesto que, yo recién les decía a ustedes, en el proceso de conocimiento tenemos un traslado de la demanda. ¿Qué tenemos en un juicio ejecutivo? ¿Qué es lo primero que hace el juez en un juicio ejecutivo? ¿Se acuerdan? Esto lo han visto en alguna otra materia, procesal 1, no me acuerdo cómo se dice ahora. Ustedes teníamos en el proceso de conocimiento, iniciábamos la demanda, y de la demanda, ¿el juez qué hacía? Le asignaba trámite ordinario, sumario, y de la demanda traslado a la contraria por el término de 10 días, por ejemplo, si era sumario. ¿Qué pasa en el juicio ejecutivo? Profe, ¿no se lo cita al ejecutado para las defensas? Bien, se lo cita el ejecutado, está muy bien, Micaela, pero más que para la defensa, para otra cosa. ¿Te acordás a través de qué se lo cita? No. A través de qué, porque dijimos cédula no es. No me acuerdo. Bien. El primer despacho del juez, directamente lo que va a hacer, fíjense qué diferencia con el proceso de desconocimiento, es intimar de pago. Entonces, presentamos la demanda ejecutiva y el juez en el primer despacho lo que hace es ordenar que se libre mandamiento de pago, embargo y citación a poner excepción. Es decir, el mandamiento, que no es una cédula, es un mandamiento, va a ser llevado a cabo por un oficial de justicia que se va a presentar en el domicilio del demandado y le va a decir, está intimado de pago, págueme, ¿sí? Le va a decir el oficial de justicia. Si no paga, se puede proceder al embargo.
Y esa citación de pago y embargo implica o lleva íncita, más allá de que también en ese instrumento y en el primer despacho el juez lo va a dejar aclarado, pero lleva íncita la posibilidad de que el demandado se presente a oponer excepciones. ¿Sí? Ahora no vamos a hablar de plazo ni nada de eso porque la oposición de excepciones la vemos la semana que viene. Así que no metamos en ese terreno. Pero se viene la citación para oponer excepciones. Fíjense, en uno se corría traslado a la demanda en el proceso de conocimiento. Acá directamente intimamos de pago frente a un proceso. ¿Por qué? Porque se presentó la demanda ejecutiva, está avalada por un título ejecutivo, ¿sí? Que se presume la existencia de ese derecho, entonces directamente lo que se libra es un mandamiento de pago, embargo y citación a oponer excepción. Este proceso, digamos, este juicio, no voy a hablar del proceso ejecutivo, hablamos de juicio ejecutivo. Este juicio ejecutivo básicamente tiene, podríamos decir, 3 etapas. Una primera etapa que es la etapa, llamémosla introductoria, si se quiere, que es donde vamos a, está conformada por la presentación de la demanda ejecutiva, ese primer despacho que va a dictar el juez en donde lo que va a hacer es ordenar que se intime al ejecutado y va a estar dada por el mandamiento que se lleva a cabo por el oficial de justicia. Tenemos la primera etapa. Y si estamos en presencia de un título incompleto, en un ratito vamos a ver de qué se trata, es decir, que requiera una preparación de vía ejecutiva, esto seguramente lo han escuchado en algún momento, la preparación de la vía ejecutiva también está, digamos, en esta primera etapa. Después tenemos una segunda etapa, que va a estar conformada por todos los actos de defensa que puede realizar el ejecutado. Como decía Micaela recién, se lo cita a que se defienda. Sí, exactamente. También, además de intimarlo de pago, si no paga, tiene la posibilidad de oponer defensas. De esas defensas, que se llaman excepciones, de esas defensas se va a correr traslado al actor o al ejecutante y en definitiva el juez después va a decidir dictando la sentencia de remate. También puede suceder que en esas defensas esté involucrada una cuestión que merezca la producción de algún medio de prueba. Por ejemplo, se presenta un pagaré y me quieren ejecutar a mí un pagaré. Y yo veo el pagaré y digo, esa firma no me pertenece. Entonces, ¿qué hago? O pongo una excepción de falsedad, por ejemplo, o está adulterado el documento. Entonces, ponemos una excepción de falsedad. ¿Qué va a requerir? Que se realice, la prueba más importante sería la pericial caligráfica para que determine si la firma insertada en ese documento me pertenece o no me pertenece. Entonces vamos a necesitar producir prueba pericial en los términos que ustedes ya conocen porque vimos cómo se produce la prueba pericial en la primera parte. Es decir, se va a desinsacular un perito, va a tener que realizar y contestar los puntos de pericia, va a tener que desplegar su ciencia, su sapiencia, y va a tener que emitir un dictamen pericial. Y después, bueno, dijimos la sentencia de remate, que esa sentencia de remate puede hacer o no lugar a la ejecución. Si hace lugar, lo que va a decir la sentencia de remate generalmente es se manda a llevar adelante la ejecución hasta tanto el demandado haga al actor entrega de la suma de pesos tal con más intereses, costos y costas de la ejecución. Esa sentencia de remate, bajo determinadas condiciones, puede llegar a ser apelada también y puede ir a la Cámara para que la Cámara resuelva en consecuencia. Pero bueno, esta segunda etapa abarca entonces desde la posibilidad de las defensas por parte del ejecutado hasta la firmeza, digamos, vamos a llamarlo así, hasta la firmeza de la sentencia de remate. Y luego tenemos una tercera etapa que va a estar dada por el cumplimiento de todos los trámites necesarios para, valga la redundancia, el cumplimiento de la sentencia de remate. Porque está muy bien, es como nosotros el juez dice, manda a llevar adelante la ejecución, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sigue? Yo todavía no cobré ese dinero que estoy reclamando. Bueno, si tenemos, por ejemplo, embargado dinero en efectivo, por ejemplo, en una cuenta bancaria, lo que vamos a hacer directamente es una liquidación y va a comenzar la percepción de los montos. Si tenemos bienes muebles o inmuebles que están embargados, bueno, podremos iniciar todos los trámites ¿para qué? Para terminar en una subasta judicial, ¿sí? Y así hacernos del dinero
efectuar la liquidación y después percibir el crédito, ¿sí? Así que, básicamente, las tres etapas del proceso ejecutivo están conformadas por estos momentos, podríamos decirlo así. Bien, ¿cuáles son los requisitos del juicio ejecutivo? Doctor, una Sí, pregunta. Sí, Natalia. ¿Por qué se llama mandamiento de pago y embargo? Si no paga, ¿lo embargan en ese momento? Claro, exactamente, porque el oficial de justicia lo que va a hacer es requerirle el pago al ejecutado. Sí. Como decíamos hoy, no es un simple traslado de la demanda. Entonces, va al domicilio del ejecutado y le va a decir, usted tiene que pagar tanta cantidad de dinero. Es decir, el dinero es el capital que se reclama más lo presupuestado para atender a los intereses y las costas que lo va a presupuestar el juez en el primer despacho. Entonces, usted tiene que pagar tanto dinero. Si no paga en ese momento, voy a decir lo que dice el código y la realidad. No pagan nunca en ese momento, por supuesto, en ese momento no se paga jamás. Es más, si alguien quisiera pagar, después va a ser un depósito en la cuenta judicial, pero no se paga en ese momento nunca. Si no se procede, si no se paga en ese momento, se procede al embargo de los bienes que no sean bienes inembargables, por supuesto, que tenga en ese momento el ejecutado. Que también es bastante difícil que se llegue a esa situación, salvo que sí que cuenten con bienes susceptibles de ser embargados. Entonces, por eso es de pago y embargo. Se dispone, se le pide el pago y si no paga, se embargan los bienes en ese mismo momento. Muchas veces llegamos ya al mandamiento con bienes embargados, porque puede suceder que tenga bienes registrables, entonces en lugar de embargar los bienes muebles que pueda llegar a tener el ejecutado, sabemos que tiene una casa, sabemos que tiene un auto o varios bienes, entonces ¿qué hacemos? Vamos por el embargo de esos bienes registrables, ¿sí? Entonces, y ahí ya tenemos, digamos, resguardado ese derecho. ¿Quedó claro, Natalia? ¿Sí, claro? Perfecto. Sí, muchas gracias. Primero se embargan los bienes inmuebles y después los muebles, si tuviese, digamos, ambos. No, a ver, si tiene bienes, la cuestión es si tiene bienes registrables. Si tiene bienes registrables, sí. ahí nosotros, y si tiene más de un bien registrable, nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar cuál es el bien que resguarda mejor nuestro crédito, ¿sí? Entonces, en eso tenemos que ver cuáles son los valores de plaza de mercado de esos bienes para ver si verdaderamente cubren nuestro crédito. En algún momento puede llegar a ser necesario embargar un solo bien, en otro caso hay que embargar todos los bienes, o puede ser que no tenga bienes registrables también. En este caso, quizás podría disponerse alguna inhibición general de bienes también, o sea, embargo de sueldos, o sea, son distintas alternativas que se tienen para resguardar el crédito. Muchas gracias. Perdón. No, al contrario. ¿Y eso es previo al mandamiento? En el caso de los bienes registrables, sí. Sí. En el caso de los que sean bienes registrables, se podría llegar a dar la situación de que se embargue previo al mandamiento. Al mandamiento de pago y embargo como forma de resguardo. ¿Profe? Sí. ¿Y qué pasa si el ejecutado no tiene ningún bien a su nombre? No, si el ejecutado no tiene ningún bien a su nombre, se va a mandamiento de pago y embargo. Si no tiene ningún bien a embargar, no vamos a poder embargar absolutamente nada. Porque el embargo está previsto como en beneficio del acreedor. El acreedor también podría decidir, no quiero embargar, por ejemplo. Si el acreedor dice no quiero embargar, no se embarga. No es algo que, digamos, está puesto en exclusivo beneficio para resguardar el crédito del acreedor. Si no tiene bienes embargos, como sucede muchas veces en Micaela, directamente no se va a embargar, ni los bienes, no tiene bienes registrables, por ejemplo. Va el oficial de justicia, todos los bienes que tiene, supongamos vive en condiciones normales o humildes o lo que fuere, y no tiene bienes ni suntuosos, y todos los bienes que tienen son los necesarios para vivir. Bueno, en ese caso no se va a embargar ningún bien, y el proceso va a seguir adelante, porque el hecho de que no exista embargo no significa que el proceso no pueda seguir avanzando. El proceso va a seguir avanzando, el demandado o el ejecutado va a poder seguir oponiendo las defensas que crea pertinentes y va a haber una sentencia, de todas formas que si se hace lugar, mande llevar adelante la ejecución. Después, en la etapa de cumplimiento de la ejecución de esa sentencia, vamos a ver que en la medida en que no haya bienes, no vamos a poder hacernos de ese crédito. Eso sucede como incluso en un proceso de conocimiento.
se condena al demandado, después viene la etapa de ejecución, pero si no tiene bienes, tenemos que esperar a que ingresen bienes en el patrimonio del ejecutado o del demandado a los fines de poder después cobrar o percibir ese crédito, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Y en el caso de que tenga un garante, también se lo cita acá o se espera a intentar ejecutarlo a él y después Está muy bien, Erika. En el caso de que tenga un garante, tenemos que ver en qué términos afianzó esa deuda, ¿sí? Si lo afianzó como... ¿Se acuerdan de lo que es la fianza convencional simple que habíamos hablado? Generalmente cuando hay un garante se lo es en los mismos términos, o sea, es garante como principal pagador. En ese caso también se lo puede llamar y se lo puede ejecutar en el mismo acto, ¿sí? En el mismo proceso, digamos. ¿Erika? ¿Quedó contestada? Sí, profe, justo estaba escribiendo, no podía activar el micrófono. Bueno, buenísimo. Bien, ¿cuáles son los requisitos para este proceso de ejecución? Básicamente, cuando hablamos de la demanda ejecutiva tiene que cumplir con, digamos, los mismos recaudos que el 330. ¿Sí? ¿Quién los recuerda? Vamos, sin repetir y sin soplar. Recaudos del 330, demanda, un proceso de conocimiento. Ya a esta altura de procesal y de la carrera lo tienen que saber. Nombre y domicilio del actor, nombre y domicilio del demandado, la cosa demandada designándola con total exactitud, los hechos relatados claramente, no me recuerdo cómo dice, el derecho invocado y la petición en los términos claros, precisos y concisos. ¿Sí? Básicamente, en términos generales, se tiene que cumplir con los mismos recaudos que el 330, con una particularidad. ¿Cuál es? En lo atinente al relato de los hechos. Porque nosotros, en un proceso de conocimiento, donde el derecho está discutido, donde se puede discutir el derecho del actor, nosotros tenemos que relatar, supongamos, accidente de tránsito, tenemos que relatar cómo fue el accidente de tránsito. Usucapión, tenemos que relatar cómo se desarrollaron los hechos a lo largo de los 20 años o más que poseyó el bien inmueble. En un juicio de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, tenemos que relatar cómo fue la contratación y el incumplimiento, ¿sí? Tiene que haber relato de los hechos. Acá, ese de relato de los hechos, básicamente lo que vamos a decir es que está como suplantada con la mención del título ejecutivo, porque lo importante es que exista un título ejecutivo. Entonces, básicamente, la mención del título exime al ejecutante de brindar detalles acerca de los hechos. ¿Por qué? Porque acá no nos involucramos, como decíamos hoy, en la causa de la obligación. No tenemos que decir, por ejemplo, un pagaré. ¿Alguna vez vieron un pagaré? ¿Sí? Bien. Dice, el pagaré es un documento, lugar y fecha, pagaré la suma de pesos, en fecha tal, pagaré la suma de pesos tal, a fulano de tal, firma, o sea, son muy escasos los datos. No sabemos por qué se libró ese pagaré. Bueno, en el juicio ejecutivo, en principio, no es necesario relatar por qué razón se firmó ese pagaré. Entonces, no tenemos que relatar los hechos que dieron lugar a ese título ejecutivo. Entonces, basta con que ese título ejecutivo exista, lo mencionamos, por supuesto, en la demanda, y va a ser adjuntado, desde luego, en la demanda, con la demanda, y con ese requisito ya sería suficiente. Relacionado con esto, otro de los requisitos es la existencia del título ejecutivo. ¿Sí? Título ejecutivo que tiene que estar, digamos, con todos los recaudos exigidos por la ley para que sea título ejecutivo. Les menciono algunos. Los más comunes: pagaré, cheque, hablábamos hoy, el certificado de deuda despensa, el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria. Todos estos títulos lo habilitan a que iniciemos un juicio ejecutivo y que llevemos adelante este proceso. Otro requisito es la legitimación activa y pasiva. ¿De dónde tiene que surgir la legitimación? Del mismo título ejecutivo, ¿sí? El mismo título ejecutivo es el que tiene que de donde tiene que emerger o surgir quiénes son los legitimados en ese proceso.
También el título, como otro de los requisitos, tiene que contener, te lo han escuchado alguna vez, una suma líquida o fácilmente liquidable. Porque acá lo que vamos a percibir, a través del juicio ejecutivo, es dinero. Entonces, suma líquida, ¿qué significa? Tenemos un monto determinado de dinero. ¿Sí? Pagaré la suma de pesos 50.000 en fecha tal. Es decir, tenemos el número, numéricamente está expresado en la cantidad de la deuda. Fácilmente liquidable, ¿qué significa? Que si bien no tenemos consignado, digamos, numéricamente, o numéricamente expresado, el monto total del crédito, sí se puede calcular fácilmente con una simple operación matemática, ¿sí? O con una simple operación aritmética, como se le dice, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ese título ejecutivo contiene un monto por capital y contiene y establece que devenga intereses, ¿sí? Y está con total claridad de cuándo devenga intereses y el porcentaje de los intereses. Bueno, es una suma fácilmente liquidable, porque con un simple cálculo podemos determinar cuánto es lo que se debe. Ahora, si para determinar el valor o el monto total del crédito tenemos que hacer operaciones complejas o tenemos que recurrir a información que no es de fácil acceso, bueno, entonces no estaremos en presencia de una suma fácilmente liquidable, entonces no estaremos en presencia de un título ejecutivo, entonces no podremos iniciar una acción ejecutiva. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta una cuestión, el hecho de que no podamos iniciar una acción ejecutiva no significa que no tengamos derecho a iniciar un proceso para hacernos de nuestro crédito. Si no tenemos una suma fácilmente liquidable, podremos iniciar otro tipo de proceso, por ejemplo, un proceso de conocimiento, para percibir nuestro crédito, ¿sí? Esto ténganlo presente. Digamos, el juicio ejecutivo es una vía procesal para percibir el crédito. No significa que sea la única. Y después, claro, pero ahí ya el proceso va a ser más largo. Naturalmente, exactamente, claro. Natalia. El proceso va a ser más largo, va a ser como el proceso de conocimiento que venimos viendo hasta ahora, donde va a haber amplitud de prueba, de debate, y generalmente sí va a ser mucho más extenso. No vamos a tener un mandamiento en donde directamente se intime de pago al ejecutado, sino que, pero ¿por qué? Justamente porque no tenemos un título ejecutivo. Entonces, al no tener un título ejecutivo, no vamos a poder proceder ejecutivamente. Otro recaudo elemental es que la obligación sea exigible, ¿sí? Es decir, que si esa obligación tiene un plazo, que se encuentre en un plazo vencido, ¿sí? Tenga vencido el plazo, y entonces la obligación se torna exigible y podamos entonces de esa manera proceder ejecutivamente. Y, desde luego, que esa obligación no se halle, digamos, sujeta a ninguna condición. O, mejor dicho, reformulando, si se hallare sujeta a una condición, que se demuestre que esa condición ha sido cumplida. ¿De qué manera? O bien a través de un instrumento, público, o a través de un reconocimiento en el marco del proceso, pero necesitamos que se acredite que esa condición está cumplida. Bien, nosotros dijimos hasta ahora que teníamos este proceso de ejecutivo, que era más rápido, que en principio es más expedito, que no tenemos traslado de la demanda, sino que tenemos intimación, que el demandado tiene limitaciones defensivas y que se dicta una sentencia de remate que directamente manda a llevar adelante la ejecución. No es que reconoce un derecho litigioso, sino que directamente manda a llevar adelante la ejecución. Ahora, tiene una particularidad esta sentencia. Como la posibilidad de debate es limitada, la posibilidad de debate y prueba es limitada, no hace cosa juzgada en sentido material, ¿sí? Y esto ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, sino que hace cosa juzgada en sentido formal. ¿Qué significa? Que una vez dictada la sentencia, eventualmente podría promoverse a posteriori un proceso de conocimiento a los fines de discutir aquellas cuestiones que no pudimos discutir en el proceso de conocimiento, en el proceso ejecutivo. ¿De acuerdo? Frente a esta característica que tiene la sentencia de remate, de hacer cosas juzgadas en sentido formal, el legislador decidió que se le dé la opción al acreedor de ¿qué? De optar por un proceso de conocimiento. Es decir, aún contando con un título ejecutivo, en lugar de ir por la vía ejecutiva,
decida ir por un proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque quizás el acreedor lo que pretenda es una sentencia que adquiera calidad de cosa juzgada en sentido material, ¿sí? Entonces no quiere que después que se vuelva a discutir, o mejor dicho, que se vuelva a discutir, no, que se discuta algo atinente a ese crédito. Entonces, quiere certeza, quiere cosas juzgadas en sentido material, entonces por eso, digamos, renuncia a este proceso más rápido y opta por un proceso de conocimiento. Porque además, como dijimos, este proceso más rápido, este proceso ejecutivo, está establecido en principio en beneficio del acreedor. Entonces el acreedor podría renunciar. Vamos a ver lo que dice el artículo 519 del código. Eso lo tenemos acá. Acá. Opción por el proceso de conocimiento. Si en los casos en que por este código corresponde un proceso de ejecución, el actor optare por uno de conocimiento y hubiese oposición del demandado, el juez, atendiendo a las circunstancias del caso, resolverá cuál es la clase de proceso aplicable. Fíjense que aquí se prevé la posibilidad de que el ejecutado se oponga al proceso de conocimiento. En cuanto a... Voy a hacer una aclaración en cuanto digamos, a los hechos, a lo que sucede en la práctica. Es dificilísimo encontrar que el acreedor opte por un proceso de conocimiento frente a uno de ejecución, ¿sí? Es decir, es muy difícil que ello surta. Es decir, si quiere discutir algo, el acreedor va a ir por el proceso ejecutivo y después el ejecutado, si quiere, promoverá el proceso de conocimiento y aparte para promoverlo, primero, como vamos a ver en un ratito, tiene que cumplir la obligación para poder promover el proceso de conocimiento. Entonces, el acreedor va a ir por el proceso ejecutivo en el 99,9% de los casos. Pero bueno, es una posibilidad y es una chance que ofrece el legislador. ¿En qué momento se opone el ejecutado? Es decir, el ejecutado que ahora va a ser demandado porque, digamos, el acreedor optó por el proceso de conocimiento. Bueno, Palacio dice, y esto tenemos que hacer una diferencia entre Palacio y otra postura, porque Palacio dice no. Cuando se presenta la demanda en el proceso de conocimiento, por la opción del proceso de conocimiento, lo que tiene que hacer el juez no es correr traslado de la demanda, sino que tiene que correr un traslado por 5 días al demandado para que se expida sobre la admisibilidad de la vía elegida. Más allá del respeto por Palacio, por supuesto, yo creo que en realidad lo que tiene que hacer por una cuestión de economía es que se tiene que correr traslado de la demanda. Esto es otra postura, ¿no? Se tiene que correr traslado de la demanda y dentro del plazo para contestar la demanda, ahí el demandado puede oponerse al trámite de conocimiento, ¿sí? En ese caso sí, podría suspenderse, digamos, ese proceso de conocimiento hasta tanto el juez resuelva si la vía por la cual va a tramitar el proceso. Esta resolución del juez es irrecurrible, eso tenganlo presente. Bien, más allá de esta posibilidad o esta chance que verdaderamente no sucede casi nunca, digamos, de esta opción, sí es un poco más común, aunque no sucede siempre tampoco, pero se ha visto más, o yo he visto más, procesos de conocimiento posteriores al ejecutivo, ¿sí? Tampoco es algo común, pero sí es más factible que suceda. ¿Por qué? Porque como dijimos recién, en el juicio ejecutivo, o digamos, el juicio ejecutivo no es la vía idónea para solucionar los conflictos en torno a la causa de la obligación, ¿sí? Sino que las defensas apuntan más que nada a lo que tiene que ver con el título ejecutivo en sí. Si el título reúne o no reúne los requisitos o los recaudos para ser considerado un título ejecutivo. Ahora bien, podría suceder que el actor inicia un juicio ejecutivo y ese juicio ejecutivo sea rechazado, por ejemplo, se oponga a una excepción de inhabilidad de título y se rechace la ejecución porque el título acompañado no carece de alguno de los requisitos para ser considerado título ejecutivo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre
la suma no es líquida, lo que hablábamos recién hace un ratito. ¿Sí? Entonces, no es un título hábil para ser considerado título ejecutivo. Entonces se rechaza la ejecución. Eso significa, como decíamos hoy, que no tiene derecho a percibir su crédito. Eso significa que no existe una deuda. No, eso significa que no vamos a poder transitar por el juicio ejecutivo. Entonces, se me rechazó la ejecución, el actor va a poder iniciar un proceso de conocimiento posterior para, y así demostrar a cuánto asciende su crédito y así percibir su crédito. Si nos cruzamos a la vereda de enfrente, y lo vemos desde la óptica del demandado, dijimos, tiene limitaciones defensivas, ¿sí? De hecho, van a ser las defensas que están expresamente establecidas en el código. Y, por ejemplo, en principio, no se puede discutir cuestiones atinentes a la causa de la obligación. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos, desde la óptica del demandado, en la sentencia de remate se hace lugar a la demanda, es decir, no se hace lugar a la demanda, se manda a llevar adelante la ejecución. Entonces, una vez que se cumple con esa sentencia de remate, el ejecutado va a poder iniciar un proceso de conocimiento posterior. ¿A los fines de qué? De hacer valer las defensas que no pudo hacer valer en el juicio ejecutivo. Un ejemplo clásico y típico es, por ejemplo, el abuso de la firma en blanco. ¿Sí? Supongamos que el deudor firma un documento en blanco y el acreedor abusó de esa firma en blanco. Bueno, esas cuestiones en principio no pueden discutirse en el juicio ejecutivo, porque en el proceso ejecutivo se presenta un documento con todos los recaudos y todos los requisitos para que proceda a la ejecución. Ahora, no significa que el demandado no tenga derecho a que se discuta, se ventile y se resuelva en torno a ese abuso. Entonces va a poder hacerlo a través de un juicio de conocimiento posterior. ¿Sí? ¿Qué dice el 551 en torno a esto? No sé, ¿alguien quería hacer una pregunta? Escuché que habilitaron el micrófono. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿primero tiene que ser ejecutado para poder iniciar un proceso de conocimiento después? Uno de los recaudos, justo ahora vamos a leer el 551, uno de los recaudos para iniciar el proceso de conocimiento posterior es que se encuentre cumplida con la sentencia en el juicio ejecutivo. ¿Sí? Fíjense, el 551 dice, cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrá promover el ordinario, y acá viene tu pregunta, creo que eras Erika, ¿no? Una vez cumplidas las condenas impuestas en aquellas. Es decir, el 551 dice, una vez cumplidas las condenas impuestas en aquellas. Es decir, vamos a poder iniciar el proceso de conocimiento posterior una vez que cumplimos con esa sentencia. Es decir, aunque sea un abuso de la firma en blanco, igual tiene que pagar para después reclamar. En principio tendría que pagar. Siempre hablamos, cuando yo digo en principio, no es un latiguillo. Cuando yo digo en principio, es adrede. Es decir, en principio hay que pagar. Hay situaciones excepcionales en donde la jurisprudencia ha entendido que abonar o que pagar para después poder reclamar implica un excesivo formalismo, o mejor dicho, una afrenta al derecho de defensa. Entonces han habilitado de todas formas la posibilidad de plantear el juicio de conocimiento posterior. Pero en principio hay que cumplir. Si en el juicio ejecutivo se rechazó la ejecución, el acreedor, ¿qué va a tener que cumplir? Las costas. Va a tener que pagar las costas para poder iniciar el proceso de conocimiento posterior. Si se mandó llevar adelante la ejecución, en principio el ejecutado va a tener que pagar el monto adeudado, con más los intereses y costas para poder promover el juicio ejecutivo. Fíjense que, primera aclaración, porque acá el 551 habla de juicio ordinario posterior. Acá la doctrina coincide toda en que, si bien se refiere a juicio ordinario, donde dice juicio ordinario tendríamos que interpretar que es juicio de conocimiento posterior y no juicio ordinario posterior. ¿Por qué? Porque podría tramitar, conforme las normas procesales, a través de un juicio sumario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso no habría ningún inconveniente en que tramite por proceso ordinario, por proceso sumario. Va a depender dentro de qué tipo de proceso cae el juicio ordinario posterior, el juicio de conocimiento posterior que promovamos.
Fíjense que dice que el ejecutante o el ejecutado, es decir, lo que hablábamos hoy, que se le da la posibilidad a las dos, a ambas partes, en el proceso para promover este juicio de conocimiento posterior. También continúa el 551. Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario. Esto es lo que hablábamos hoy. Es decir, aquellas defensas a las cuales yo me vi impedido de ejercer en el juicio ejecutivo, voy a poder volcarlas en el juicio de conocimiento. No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante en cuanto a las que se hubiese allanado. ¿Qué significa? Si yo en el juicio ejecutivo pude oponer una defensa y no lo hice, porque me habilita el código, me habilita el proceso a oponer esa defensa, y no lo hice, no puedo utilizar el proceso de conocimiento posterior para subsanar mi omisión. ¿De acuerdo? Si yo pude discutir una cuestión, si yo pude debatir una cuestión en el juicio ejecutivo, el juicio de conocimiento posterior no sirve para subsanar esa omisión o ese error que cometí en el juicio ejecutivo. Del mismo modo, si el ejecutante frente a una excepción se allana, no va a poder discutir otra vez sobre esa cuestión sobre la cual se allanó en el juicio de conocimiento posterior. Vamos a poder discutir en el juicio de conocimiento posterior todas aquellas cuestiones que no pudimos debatir en el juicio ejecutivo. Dice, tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviesen limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de ejecución. Fíjense, todas estas cuestiones más o menos están vinculadas con lo que decíamos hace un momento. ¿Quién va a ser competente en el juicio de conocimiento posterior? El mismo juez que haya intervenido en el juicio ejecutivo. Aquí hay una clara, conexidad entre ambas causas. Y en principio lo que se dice es que no se va a poder recusar sin causa en este proceso de conocimiento posterior. Bueno, ¿cuáles van a ser los efectos que va a producir esta sentencia, digamos, en este proceso de conocimiento? Y bueno, tendríamos que ver si, por ejemplo, ¿quién es el que inicia el proceso de conocimiento? ¿Es el ejecutante o es el ejecutado? ¿Sí? Si fuese el ejecutante, es decir, ¿por qué lo inicia? Porque se rechazó el juicio ejecutivo. Bueno, la sentencia va a tener como efecto que, si se condena al demandado, va a condenar al demandado que pague la deuda de la cual es titular el acreedor. Y si fuese el ejecutado el que inicia el proceso de conocimiento y triunfa, bueno, si se hace lugar, va a tener que ser reembolsado de todo aquello, de todas aquellas erogaciones que realizó en virtud del juicio ejecutivo. Es decir, si se mandó llevar adelante la ejecución y tuvo que abonar una suma de dinero en concepto de capital, intereses y costas, si triunfa el proceso de conocimiento posterior, el ex acreedor, digamos, se va a transformar en deudor y le va a tener que reembolsar todo ese dinero que fue recibido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ante el incumplimiento podría eventualmente proceder a una ejecución de la sentencia. Exactamente, Nazaret. Es un proceso de conocimiento típico y clásico, exactamente. Entonces, como dice Nazaret, digo, posterior a eso. Claro, sí. Proceso de conocimiento tenemos sentencia. Una vez que tenemos la sentencia, ante el incumplimiento por parte del demandado, que era el ejecutante en el juicio ejecutivo, claro, exactamente, firme la sentencia, viene etapa de cumplimiento de sentencia. Etapa de cumplimiento de sentencia, si no cumple, ejecución de sentencia, que lo van a ver mañana con la doctora Ledesma. Correcto. Exactamente. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta el momento sobre esto? Bien. ¿Le parece complejo? Porque ya estamos cambiando el tipo de procesos. ¿Les parece difícil? ¿Les parece complejo? ¿Sencillo? Bien, el silencio me asusta. Pero... No, es un poco más sencillo de entender que los procesos de conocimiento, pero no sé si es porque no estoy entendiendo nada o porque son menos cosas. No, es que justamente es un proceso más simple, más sencillo, porque lo que tiende, Erika, es a la celeridad. Entonces, por ese motivo tenemos menos actos procesales, no es tan complejo, la bilateralidad o la defensa están limitadas, como decíamos, entonces por eso puede resultar más sencillo.
Les pido que un segundito habiliten las cámaras, los que no la tienen habilitadas, así tomo asistencia y ya pasamos al otro tema. Un minutito y ya. Bien. Bueno, vamos a pasar al otro punto del programa, que justamente hace referencia a título ejecutivo y título ejecutorio. ¿Sí? Cuando hablamos de título ejecutivo, digamos, ¿de qué hablábamos? Pagaré, cheque, es decir, ciertos títulos, habíamos dicho extrajudiciales, en donde la legislación le establecía determinados recaudos y habilitaba esta vía ejecutiva. En el título ejecutorio, básicamente, y según Falcón, se basa en sentencias de procesos de conocimiento, en principio. ¿Sí? Entonces, es como decía recién Nazaret, si no se cumple con esa sentencia en el juicio de conocimiento, después vamos a la ejecución de sentencia. El título ejecutorio habilita la ejecución de sentencia. El título ejecutivo lo que habilita es al juicio ejecutivo. ¿Sí? Entonces, es decir, en el juicio, en el título ejecutorio, vamos a decirlo así, es consecuencia de un proceso de conocimiento anterior, en donde, por ejemplo, se debatieron los derechos del condenado, y bueno, de todas formas ha sido condenado, a pesar del debate y de las defensas que haya opuesto. Tengan en cuenta, bueno, no quiero pisarme con lo que va a decir la doctora Ledesma mañana, pero además de la ejecución de la sentencia en un proceso de conocimiento da lugar a una ejecución de sentencia, también el trámite, vamos a decirlo así, de la ejecución de sentencia es aplicable, por ejemplo, a la regulación de honorarios, a la ejecución de sentencias que homologan acuerdos, pero eso ya lo van a ver a partir de mañana. Vamos a lo que es la clasificación de los títulos. De los títulos ejecutivos. Fíjense que tenemos, por un lado, títulos completos y por otro lado, títulos incompletos. ¿Sí? ¿Cuáles son los completos? Aquellos que reúnen todos los recaudos, todos los requisitos, ¿para qué? Para proceder ejecutivamente. ¿Sí? Acá cuando hablamos de títulos, hablamos de títulos en términos generales, ¿no? Títulos completos e incompletos. Entonces, tenemos títulos completos, aquellos que recumplen todos los requisitos. Títulos incompletos son aquellos que necesitan de cierta integración o que necesitan de cierto acto previo para poder completarse, si se quiere, y poder ser títulos ejecutivos. Por ejemplo, uno de los títulos ejecutivos son los documentos privados, ¿sí? Que están establecidos en el artículo 500, si no me equivoco, 21, si no me equivoco. Son los documentos privados. Ahora, esos documentos privados necesitan una preparación, a través de la preparación de la vía ejecutiva, se va a citar al demandado ¿para qué? Para que reconozca la firma que se le atribuye. Es decir, ese instrumento privado no se va a poder presentar y va a proceder directamente ejecutivamente, sino que es necesario que la firma esté reconocida. ¿Sí? Entonces, ese reconocimiento de firma se puede hacer a través de la preparación de la vía ejecutiva.
En el cobro de los alquileres, por ejemplo, o de los arrendamientos. Ahí, ¿qué se tiene que demostrar? La existencia del vínculo locativo, o sea, la existencia del contrato y el vínculo jurídico que existen entre los contratantes, y el monto de los alquileres adeudados. Entonces, si el contrato de locación, por ejemplo, estuviese instrumentado en un instrumento privado, vamos a tener que preparar la vía ejecutiva y vamos a tener que citar al ejecutado, primero, para que reconozca la firma, ¿sí? Que la firma que está estampada en el documento le pertenece. Y en segundo término, para que acompañe el último recibo de pago, ¿sí? Si el contrato estuviese en un instrumento público o, lo que sucede muchas veces, con firma certificada por un notario, no va a ser necesario que lo llamemos para que acredite o para que diga si esa firma le pertenece. Eso ya es hace plena fe, como habíamos hablado en la primera parte del cuatrimestre. Pero sí se lo va a citar a los fines de que acompañe el último recibo, ¿sí? Y eventualmente, ahí estuve leyendo ayer la doctrina de la jurisprudencia, si fuese una locación que no estuviese instrumentada en papel, digamos, que no se haya firmado un contrato en papel, sino que haya sido un contrato de palabra, bueno, se lo va a citar para que efectivamente manifieste si existe contrato, si es inquilino, y también para que acompañe el último recibo, ¿sí? ¿Por qué el último recibo? Porque el último recibo presupone que está cancelado todos los periodos anteriores. Entonces, si me acompaña el último recibo fue de diciembre, bueno, significa que el restante periodos se encuentran impagos. También puede ser que el acto constitutivo de la obligación carezca de un plazo. Entonces, si no tenemos plazo, no tenemos en principio, digamos, la obligación en principio no se torna exigible. Entonces, a través de esta preparación de la vía ejecutiva, podemos, digamos, se podrá pedir la fijación judicial del plazo. Fíjense, todo lo que estoy diciendo es, al título siempre le falta algo, le falta un elemento, le falta un reconocimiento, le falta el plazo, le falta algo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que cumplir con ese recaudo. Por eso se consideran títulos incompletos. Sobre la cuestión de la preparación de la vía, lo van a ver la semana que viene, ¿sí? Bien en profundidad y en detalle. Pero esto sirve de ejemplo a los fines de poder discriminar o discernir cuáles son títulos completos y cuáles son títulos incompletos. Después tenemos títulos judiciales y extrajudiciales, como hablamos hoy. Los títulos judiciales son aquellos que emanan de las resoluciones del Poder Judicial y que habilitan, son títulos que habilitan a la ejecución de sentencia, ¿sí? Esos son títulos judiciales. Y después tenemos los títulos extrajudiciales, que son aquellos que no surgen o que no emergen del Poder Judicial. Por supuesto que estos títulos extrajudiciales tienen que respetar determinados recaudos, pautas, requisitos establecidos legalmente, pero significa que no son los emanados por el Poder Judicial. Eso no significa que no puedan ser emanados por el Estado, ¿sí? Recuerden, Estado, tres poderes, o como me gusta decirlo a mí, tres funciones: función ejecutiva, legislativa y judicial. El Poder Judicial forma parte del Estado. Ahora, puede suceder que AFIP, puede suceder que ARBA, puede ser que la municipalidad emita certificados de deuda que reúnan los recaudos exigidos por la ley y sean títulos ejecutivos, ¿sí? Es decir, lo que quiero decir con esto es que estos títulos extrajudiciales pueden provenir tanto de los particulares como del Estado, como de la administración pública, ¿sí? Por eso tenemos judiciales y extrajudiciales, y dentro de los extrajudiciales, emanados por la administración o por los particulares. Después tenemos los títulos causados y los títulos incausados. Los títulos causados son aquellos títulos en donde en el mismo título, permítame la redundancia, figura cuál es la causa de la obligación, cuál es la causa fuente. Es decir, yo observo el título ejecutivo
y yo puedo, o me permite, visualizar, saber por qué razón se emitió ese título ejecutivo. ¿Cuál fue la causa que dio lugar a ese título ejecutivo? Incausado, por el contrario, es aquel que, mirando el título ejecutivo, no sé cuál es la causa de la obligación. Pregunta para ustedes que están muy callados hace mucho tiempo. ¿Cuáles son? Denme ejemplo, porque ya mencionamos títulos ejecutivos. Denme ejemplo de un título ejecutivo causado, por ejemplo. Entre los que mencionamos hoy. Las expensas. Las expensas, muy bien. Como dice Nazaret, las expensas. ¿Por qué las expensas? Porque dice certificado de deuda de expensas, va a figurar la unidad funcional, va a figurar el deudor, va a figurar los periodos adeudados, los intereses. Es decir, sabemos que ese certificado de expensas, la causa fuente de la obligación fue una deuda generada por la falta de pago en términos de las expensas provenientes de la propiedad horizontal. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo de título causado? Contrato de tarjeta de crédito, profe. Tarjeta de crédito también es otro título causado. Relacionado con la tarjeta de crédito, porque en la cuestión bancaria, el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria. ¿Sí? Sabemos de dónde se originó la deuda. ¿Y títulos incausados? ¿Cuál sería? Un pagaré. Un pagaré. Un Un cheque. Un cheque. Exactamente, un pagaré, un cheque. ¿Por qué? Porque dice pagaré la suma de pesos tal. Y no sé por qué razón se emitió ese pagaré. ¿Sí? En principio, ¿no? Si hablamos de los pagarés típicos, clásicos, de formulario, digamos. Y después tenemos los títulos convencionales y los títulos autocreados. Los títulos convencionales son aquellos en donde, en principio, digamos, el deudor reconoce, ¿sí? O emite o reconoce la obligación frente al deudor, frente al acreedor. El deudor reconoce frente al acreedor esa deuda. Por eso son convencionales, porque están convenidos entre las partes. En cambio, los títulos autocreados es una facultad, una posibilidad que se le da al propio acreedor de emitir un título ejecutivo, de suscribirlo y de proceder ejecutivamente. Es decir, acá ya no interviene el deudor. ¿Sí? ¿Cuál sería un título autocreado? Si recién decíamos que la ejecución de expensas, hablamos de la ejecución de expensas, y decíamos, Claro, certificado de deuda, profe. Por ejemplo, certificado de deuda de expensas. Exactamente, Micaela, el certificado de deuda de expensas, porque ¿quién lo emite? El administrador del consorcio, que representa al consorcio. Entonces, es el propio acreedor, el consorcio a través de su representante, por supuesto, el que emite el certificado de deuda. Por eso es un título autocreado. Lo autocrea el propio acreedor. Decíamos recién, el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria. Es el mismo banco a través de sus apoderados, de sus representantes, quienes emiten ese título ejecutivo. ¿Sí? Entonces, es el propio acreedor que autocrea el título ejecutivo. ¿Sí? Tengan en cuenta que estas clasificaciones son, digamos, independientes una de otras. Convencionales y autocreados, causados e incausados, judiciales e extrajudiciales, completos e incompletos. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria. ¿Sí? ¿Es un título completo o incompleto? Capaz que no la tienen. Es completo. ¿Por qué? Porque no requiere preparar la vía ejecutiva ni le falta ningún elemento. En principio sería completo. ¿Sí? Ahora, el saldo deudor, vamos con el mismo ejemplo. Saldo deudor cuenta corriente bancaria. ¿Es judicial o extrajudicial? Naturalmente. Extrajudicial, claro. Exactamente, extrajudicial. ¿Causado o incausado? Causado. Exactamente. ¿Convencional o autocreado? Lo dijimos recién. Autocreado. Exactamente. Entonces, cada uno de esos títulos ejecutivos, podemos ir ahí uno por uno los títulos ejecutivos y podemos identificar a qué clasificación pertenece. Lo que quiero remarcar con esto es que no son excluyentes las clasificaciones, ¿no? Sino que son independientes unas de otras. Bien, vamos a dar lectura de una manera muy simple y sencilla al 521, que es el que establece
los distintos títulos ejecutivos que prevé la norma. Dice títulos ejecutivos. Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes. 1. El instrumento público presentado en forma, ¿sí? 2. El instrumento privado, suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese certificado por escribano con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo o libro de requerimientos. Firma certificada por, digamos, escribano. Por ejemplo, puede ser, no sé, un reconocimiento de deuda, puede ser un préstamo, ¿sí? En donde, por supuesto, de ese instrumento tiene que surgir una suma líquida, fácilmente liquidable, etc. 3. La confesión de deuda líquida y exigible prestada ante juez competente para conocer en la ejecución. Es una figura que Camps dice, esto ya, digamos, está en desuso, prácticamente no sucede nunca. Inciso 4. La cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el artículo 523. 523 se refiere a la preparación de la vía ejecutiva. La letra de cambio, factura conformada, vale o pagaré, el cheque y la constancia del saldo deudor de cuenta corriente bancaria, lo que hablamos hoy, cuando tuviesen fuerza ejecutiva de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio o ley especial. Código de Comercio o ley especial, léase ley especial o Código Civil y Comercial, ¿sí? Porque la redacción de este artículo es anterior al año 2015, mucho anterior al año 2015. ¿Por dónde iba? El inciso 6, el crédito por alquileres o arrendamiento de inmuebles. Recuerden que hay que preparar la vía. Y los demás títulos que tuviesen fuerza ejecutiva por la ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. Por ejemplo, hoy hablábamos de los certificados de deuda emitidos por el municipio, por ejemplo, que tienen aptitud ejecutiva, o por la provincia de Buenos Aires. Bueno, estaría dentro de este inciso. Finalmente, crédito por expensas comunes. Vamos a hablar un poquito de esto. Esto tiene que vincular el 522 del Código Procesal con el 2048 del Código Civil y Comercial, y va a estar vinculado con el 538 y 534. ¿Qué dice el 522? Constituirá título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal. En el escrito en que se promueva la ejecución, deberán acompañarse certificados de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el reglamento de copropiedad. Si este no los hubiese previsto, deberá agregarse copia protocolizada de las actas de las reuniones del consorcio, celebradas de conformidad con el reglamento, en las que se ordenaron o aprobaron las expensas. Asimismo, se acompañará constancia de la deuda líquida y exigible y del plazo concedido a los copropietarios por abonarla, expedido por el administrador o quien haga sus veces. Y fíjense que el 2048 del Código Civil y Comercial dice: el certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios, si éste existiere, porque puede ser que el Consejo de Propietarios no exista, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones, ¿sí? Es decir, ya la propia legislación de fondo establece que el certificado de expensas habilita la vía ejecutiva. Dos cuestiones quiero mencionarles en torno a esto, a esta cuestión. Tengan en cuenta que los juicios de expensas son juicios donde todos los meses, o juicios no, mejor dicho, son deudas que todos los meses se van devengando, ¿sí? A raíz de los gastos que van surgiendo. Entonces, puede suceder que después de 8 meses sin pagar, 9 meses sin pagar, 5 meses sin pagar, el periodo que sea, se inicie el juicio ejecutivo. Generalmente cuando no se paga, por lo que sea, dificultades o por reticencia, por la cuestión que fuere, no se paga, después no se sigue pagando periódicamente las expensas posteriores, sino que se siguen devengando, se sigue generando o incrementando esa deuda. Entonces yo, por ejemplo, hoy inicio un juicio ejecutivo con un certificado de deuda hasta hoy. Ahora, ¿qué pasa si tardo 3 meses, 4 meses, 5 meses del proceso y no se pagaron esas? ¿Tengo que iniciar otro juicio ejecutivo por ese periodo? Se acumulan, me imagino.
Se imagina muy bien, Natalia. se acumula. Bueno, esto no me voy a meter en detalle ahora porque lo van a ver la semana que viene en profundidad, pero esto tengan en cuenta que se prevé y se puede lo que se conoce como ampliar esa, digamos, la ejecución por los periodos devengados durante el trámite del juicio ejecutivo. Esto, si quieren vayan adelantándose y leyéndolo, está en el 538 y 539. Y un detalle más que quería comentarles en torno al título, que, digamos, a este certificado de deuda de expensas, es un plenario, que después lo voy a buscar y se los voy a pasar cuando le suba material de este tema, un plenario de la Cámara Departamental, en consorcio con Sindicato de Empleados de Comercio, que en su momento, es del año 2012, pero en su momento se discutió si el certificado de deuda de expensa tenía o no que contener la discriminación de todos los periodos reclamados, cuál es el capital de cada uno de esos periodos y cuáles son los intereses. Previo a este plenario que les mencioné recién, había otro plenario, que era consorcio con Gutenberg, si no me equivoco, en donde se decía, y es criterio en algunos departamentos judiciales, que no es necesario la discriminación de los periodos. Simplemente es, primero que por supuesto, el certificado de deuda tiene que respetar lo que establezca el reglamento de copropiedad, ¿no? Por supuesto, porque es norma para las partes. Perdón. Pero lo que se decía es que si contiene todas las formalidades, está la suma líquida o fácilmente liquidable, está suscrito por quien tiene que estar suscrito y contiene todos los recaudos, por más que no esté discriminada la deuda, era válido. Bueno, a partir de este fallo plenario, no. A partir de este fallo plenario se tienen que discriminar debidamente para que el título sea hábil, ¿sí? Entonces se tienen que discriminar los periodos reclamados, es decir, tengo que saber, generalmente las expensas se devengan mensualmente, ¿sí? En algunos casos son bimestrales, pero generalmente son mensualmente. Bueno, se tiene que discriminar cuáles son los periodos adeudados, es decir, cuáles son los meses adeudados, cuáles son los montos correspondientes a capital, ¿sí? Y cuáles son los montos correspondientes a intereses, y se tienen que consignar las respectivas fechas de vencimiento de cada uno de esos periodos, ¿sí? Esto después facilita a lo que es una liquidación, porque no es lo mismo el interés que devengó el capital de una deuda, o sea, de un periodo de hace 2 años, tenemos 2 años de mora, a la que se devengó el mes pasado, ¿de acuerdo? Que tiene mucho menos plazo de mora. Entonces, a través de este criterio jurisprudencial, a través de este plenario, se estableció estos recaudos. Yo después le voy a subir, cuando le suba material, le subo este fallo plenario para que lo tengan presente. Bueno, y creo que hemos cumplido, y en tiempo oportuno, así no se enojan conmigo, cuando me paso un poquito en el tiempo, cumplido con los puntos. ¿Alguna duda que quieran preguntar de lo que hemos visto hoy? ¿Fui claro o no fui claro? Ahora dicen que sí. Sí, profe. Sí. Bueno, genial. Como digo siempre, cualquier inquietud me escriben y la evacuamos enseguida. Y si no, la clase que viene, que nos toca, la clase que viene, bueno, mañana con la doctora Ledesma van a ver ejecución de sentencias y el punto 1 de la unidad 14. El lunes están viendo, creo que, títulos completos e incompletos, preparación de la vía ejecutiva. Y a nosotros nos toca la semana que viene lo que es sentencia de remate, ¿sí? Y lo que hablamos hoy de esa tercera etapa del juicio ejecutivo, bueno, lo vamos a ver la semana que viene y ya estaríamos, faltarían un par de temas más y ya culminaríamos con lo que es juicio ejecutivo. Así que bueno, tengan en cuenta que ya falta poquito, vayan estudiando mucho, prepárense y cualquier inquietud que tengan, nos consultan. Y Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro, Bruno, por supuesto. Como en el primer parcial hubieron casos y la verdad que mucha práctica no habíamos tenido, si para lo que sería esta parte, en alguna clase podríamos hacer algunos casos y acerca de los temas que estamos viendo ya sea con Perfecto. usted o con... bueno, para practicar, sí, más que nada. Genial, genial. Vamos, lo voy a proponer entonces, le voy a hablar con la doctora Jiménez Bauer y con la doctora Ledesma. La doctora Jiménez Bauer, que es la adjunta, la encargada de la comisión, lo que planteás para hacer unos casitos prácticos así de esa manera. Yo creo que las profesoras tenían pensado hacer algunos trabajos prácticos, no sé si relacionado con esto, pero es muy buena la propuesta que haces, así que se los voy a plantear.
Profe, Gracias. ¿la fecha del parcial era el 16 de diciembre? La fecha de parcial no la tengo acá. Mala mía, porque me lo habían preguntado la clase pasada. ¿No era 14 o 15? ¿Cuándo dijiste vos, Erika? 16, porque en el programa el 14 de diciembre tenemos clases. Bueno, yo eso ya también lo voy a chequear y se los aclaramos o mañana o el lunes va a estar aclarado ese tema, ¿sí? Gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra duda? Profe, hay La una alumna. compañera que está poniendo que se cerró el Zoom cuando tomó asistencia, Agustina Cruz, que no le anda el micrófono. Perfecto. Bárbaro, sí, acá lo veo que está presente. Gracias, Micaela. Bien, bueno, finalizamos. Me llevo las inquietudes, la inquietud de Bruno en torno a eso, la inquietud de Erika en torno al examen. Me llevo tarea para el hogar. Nos vemos la semana que viene. Escriban frente a cualquier inquietud, no dejen pasar tiempo. O sea, yo sé que están con otras cosas, o trabajo, cuestiones personales, otras materias, pero saben que esta materia tiene sus bemoles, tiene sus dificultades. No es una materia difícil, pero es una materia extensa. Entonces, estén atentos y cualquier inquietud que tengan, por supuesto, evacúenla enseguida si no se quedan con ninguna duda. ¿Sí? A la medida de la posibilidad estamos para ayudarlos, por supuesto. Buen fin de semana y nos vemos. Gracias, hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao, profe. Chao, profe.